Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí con mi amigo Isma en la segunda parte de la charla bíblica que hemos presentado unas semanas atrás. ¿Cómo estás, Isma? Hola Pablo, estoy muy bien, gracias a Dios, y te agradezco que la oportunidad que vuelvas a invitarme a esta charla. Y bueno, espero que sea de bendición lo que vayamos a compartir con nuestros hermanos y entre nosotros. Así es, va a ser de bendición, creo yo, y la gente se quedó entusiasmada con la primera, así que vamos a ir a la segunda parte, en la cual habíamos avisado que íbamos a tener hasta una tercera parte. Está tan interesante el diálogo que tenemos esta tercera parte, ¿no? ¿No es cierto, Muy Isma? bien, Pablo. Sí, así es. Y bueno, dale, Sí, entonces claro. claro, vamos para comenzar, ándale, como dicen allá en México, vamos a comenzar entonces con repasando lo que hemos dejado en la parte anterior. ¿Te acuerdas que habíamos hablado con respecto a Elías? ¿Y cuál decía la pregunta? Que vamos a repasar los textos y también repasar un poco las preguntas, si las puedes leer y las tienes a mano ahí. Oh, sí, claro. Antes de leer la pregunta, Pablo, me gustaría decir algo que realmente para mí es importante. Y Sí, es el hecho de que considero que en muchas partes, en muchas iglesias, generalmente es una posibilidad de que se nos forme a no cuestionar nada de lo que se nos dice, en especial si es una porción de la Biblia. Pero vale la pena resaltar, Pablo, que nuestra intención al realizar este diálogo es una intención genuina en el sentido de que yo estoy seguro que tanto tú como yo queremos descubrir cuál es realmente el mensaje que Dios nos quiere eh, mandar o dar a través de los profetas. Vale la pena considerar el hecho de que los profetas eran personas como tú y como yo, que nos podíamos equivocar, afectados por el pecado, y sin correcto. duda que recibieron un mensaje de Dios inspirado, y ese mensaje en su momento y en su contexto tuvo un impacto para las personas. El deseo de Dios en este contexto es estarse revelando progresivamente hacia nosotros. Hay un texto que dice que la luz de los justos es como la luz de la aurora, ¿no? Que va resplandeciendo hasta que el día es perfecto. Yo pienso que este texto, Pablo, va muy bien en el sentido de que la revelación de Dios se va dando progresivamente. Y es nuestra intención, y a todos nuestros queridos hermanos que nos están escuchando, que nosotros podamos ir en esa línea de crecimiento donde podamos conocer mejor lo que, lo que se quiso dar, la enseñanza que se quiso dar en ese momento, en este caso con Elías, pero también que Elías pueda entrar en el diálogo del resto de los profetas y sobre todo filtrarlo por la vida de Jesús, que es lo más interesante. Entonces, nuestra intención no es crear polémica, no es pelearnos, sino que tenemos una actitud de crecer en la palabra de Dios, en los mensajes, tomando en cuenta de que pues el diálogo siempre va a ser bueno, ¿no? Y en este caso, cuestionar si se hace con una correcta actitud, pienso que puede ser de bendición. Entonces la pregunta, Pablo, dice de la siguiente manera, uh, ¿qué espíritu, para repasar, ¿no? Se posesionó de Elías para matar a tanta gente? Y estuvimos leyendo la cita de Lucas 23:34 y lo estábamos comparando con lo que hizo Jesús con sus enemigos, porque Pablo, recuerdas que Elías, cuando estuvo ante los profetas de Baal, después Sí, de que se consumiera su ofrenda, él degolló y asesinó a más de 400 personas que eran sacerdotes de un dios pagano, ¿no? Entonces, esa actitud de Elías la filtramos en la vida de Jesús, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hizo Jesús con las personas que, que nosotros podríamos considerar sus enemigos, ¿no? ¿Y por qué digo exactamente. por qué nosotros consideramos los enemigos de él? Porque yo pienso que Jesús no tiene enemigos.
De No hecho, tienen decimos motivo. que son enemigos de Dios, son sus hijos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, qué interesante es filtrar esto que hizo Elías con la vida de Jesús, ¿no? Y con el trato sobre todo de las personas que estuvieron en contra de él, Pablo. Exactamente. Justamente vamos a leer el texto, ¿te parece? Lucas 23:34. Sí, claro. Dice, este es el contexto de la crucifixión de Jesucristo, ¿sí? Y él dice, y voy a leer del 32 en adelante para que veamos el contexto. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, o también llamado Gólgota en otras traducciones, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo en ese momento, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Wow, ¿no? Lo estaban matando, le estaban quitando la vida y el Señor dice, perdónalos. ¿Y qué nos dice con respecto a eso? Ahí en las preguntas. Sí, ¿Qué claro. había- ¿Qué hizo Jesús? Es una comparación directa que no tiene nada, y una actitud que no tiene nada que ver con la actitud que estaba mostrando Jesús para con sus enemigos, Pablo. Ujú. Ahora me gustaría resaltar un detalle importante, porque tú sabes que esta parte de que dice que los soldados se echaban suertes para repartirse la ropa de Jesús es una profecía cumplida del profeta David. Y esto es una prueba para que nosotros entendamos que verdaderamente Dios inspira a los profetas, porque Exactamente. muchos, 2000 años, hace más de 2000 años, David escribió que echarían suertes sobre la ropa de Jesús. Quiere decir que verdaderamente las personas que escribieron estaban inspiradas por Dios. Y precisamente esto es algo para validar lo que otros profetas dicen, pero vamos, analicemos también otras actitudes, ¿no? Como por ejemplo esta que estaba mostrando Elías y que desde mi punto de vista no pasa la prueba de la actitud de Jesús, ¿no? Hay una diferencia entre profetizar acontecimientos que van a suceder y describir el carácter de Dios. Pablo, no sé si estés de acuerdo conmigo. En este caso, las profecías están cumplidas, pero, pero cuando los profetas describen el carácter de Dios como el carácter de Dios se refleja progresivamente, entonces ahí sí tenemos que poner más ojo y más cuidado y profundizar, ¿verdad?, en el estudio. Sí, sí, realmente es cierto. Y lo que yo quiero destacar es algo, antes de compartir pantalla, si es que no me escuchaste lo que dije, es que hay una comparación muy directa y algo que me vino a la mente escuchando el otro día un tema, que Jesús es un símbolo de los profetas de Baal, si te pones a pensar. Porque Jesús, ¿qué dijo? Que supuestamente él preguntó a la cruz cuando lo estaban matando, seguramente dijo, Dios mío, ¿por qué me desamparó? O sea, como hablando humanamente, como hombre, Jesús hombre, no Jesús Dios, me estaba escuchando bien, ¿no? Sí, Jesús hombre, no Jesús Dios, sino que él estaba siendo desangrado. Y los profetas de Baal, ¿qué estaban haciendo? Se estaban cortando, ¿no es cierto? Y estaban clamando ¿a quién? A su Dios. a su Dios. Y la pregunta era, el siervo de Dios, el profeta de Dios, ¿qué hizo con los que estaban sufriendo y se estaban desangrando? Aparte de que después los mató, pero ¿qué hacía? ¿Se qué? Se Se burlaba. burlaba. Se burlaba de ellos. Y los sacerdotes con Jesús, ¿qué decían? A Elías llama. Dijiste que ibas a salvar al mundo. Dijiste que ibas a salvar a la gente. ¿Por qué no bajas de la cruz y nos demuestras quién eres? Elías le dijo, dame más fuerte. Por ahí no está de viaje, por ahí no lo escucha, por ahí se fue al baño. La misma escena con diferentes personajes, pero el mismo mensaje. El inocente desangrándose, muriendo en manos de personas ciegas que no sabían lo que estaban haciendo.
Jesús, el símbolo del desangrado, de la persona inocente que muere, que la persona que no es socorrida aparentemente por su Dios, es lo mismo que los profetas de Baal. Sí, ¿Te hace claro, sentido? y esto puede sonar muy duro, Pablo, para las personas que nos escuchan, Claro, porque generalmente no estamos acostumbrados a que se relacione a profetas paganos con Jesús, pero lo que exactamente. yo estoy viendo en tu comentario es que estás analizando todas estas actitudes en el contexto de que cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, eh, básicamente podemos decir que los profetas de Baal, a pesar de que nosotros pensemos que sí sabían y que sí estaban conscientes de lo que hacían, en realidad ellos no sabían. La persona que se aparta del camino de Dios, que se desvía y que tiene otros dioses, realmente muchas veces están actuando así porque no tuvieron la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Vamos, o sea, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios haber nacido en un contexto familiar adventista. Le estoy muy agradecido a Dios, pero vamos que no todas las personas tienen la oportunidad de nacer en un hogar adventista. Muchos nacen y no lo eligieron ellos así, en un hogar católico. Nacieron tal vez en un hogar musulmán, en el Medio Oriente, nacieron en la India. Entonces, a lo que voy es que Dios tiene la capacidad de tomar la figura o la actitud de personas incluso paganas para que nosotros en un futuro las podamos relacionar y podamos cuestionarlas y sacar una respuesta y una enseñanza que los profetas de Baal, a mi criterio, este, pues se parecen más a Jesús cuando fue escarnecido que el mismo profeta Elías cuando se estaba burlando de ellos y peor aún cuando les degolló. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿realmente ese es el espíritu de Dios? ¿Un espíritu de Claro, burla? justamente, amigos, lo que estamos nosotros dialogando sobre estas preguntas que hemos visto en la parte 2, en la parte uno, perdón. Y miren, lo que estamos haciendo nosotros, para que entremos en contexto, por ahí los que no vieron la parte uno, estamos repasando lo que hablamos en la parte uno, ¿no es cierto? Lo que estamos leyendo nosotros era, aparte de eso, en Lucas 23:34, ¿qué hizo Jesús con sus enemigos? Los perdonó porque dijo, perdono, por eso lo hace. Y después dijeron, los degolló y los mató. ¿Qué hizo Elías? Los degolló y los mató. ¿Qué pasó con los sacerdotes? Se burlaron de Jesús. ¿Qué pasó en ese momento con el profeta que aparentemente era un sacerdote de parte de Dios, que debía mostrar el carácter de Dios, que se estuvo burlando del inocente? Pero ¿por qué decimos que el pagano es inocente? Porque no sabe lo que está haciendo. Porque ha sido criada una cultura, como decías tú, de que le han enseñado a hacer ciertos rituales para poder agradar a Dios o a los dioses. Pero ellos son inocentes. Los romanos que estaban masacrando o matando a Jesús por orden de los judíos, estaban siendo inocentes también. ¿Pero por qué inocentes? Porque no saben lo que hacían. Porque el pecado nos nubla la mente con respecto a la realidad y con respecto a Dios. No sé si me hago entender en el sentido de eso. Entonces, acá vemos, Sí, o sea, es bien interesante esto, Pablo, porque incluso Pablo nos aclara esta parte y nos dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo por medio de Jesús, no tomándoles en cuenta a ellos, o sea, pues a nosotros también estamos incluidos, no tomándoles en cuenta sus pecados. claro, Entonces, donde dice está que no están muy contando, difícil de aceptar, ¿no? Muy duro de aceptar esta parte. es muy duro porque estamos Ahora, acostumbrados también a la vale persecución. Sí, la pena resaltar, Pablo, el hecho de que el hecho de que si Dios no toma en cuenta nuestro pecado, no quiere decir que nos va a dejar en nuestro pecado, porque nosotros sabemos que somos salvos por creer, pero después de ser salvos, Dios quiere hacer una obra para nosotros, y esta obra se le llama el proceso de santificación, en el cual Dios se encarga progresivamente de transformarnos, y Pablo le llama a esto la carrera de la fe, en los cuales unos avanzan más rápidos que otros, pero Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Él para ser transformados, para poder ser transformado. plenos y felices. Porque muchos pueden decir, ah, bueno, Dios es tan bueno, tan misericordioso.
Bueno, me vuelvo al mundo o me vuelvo a la vida desordenada, hago lo que quiero, viva la pepa, total después me va a salvar. Y Puedes claro, hacerlo, pero ¿cómo vas a terminar después? Peor de cuando te fuiste para allá. Vas a vivir con culpa, vas a vivir con remordimiento y vas a vivir un infierno en este momento de tu vida. En la carne, en la vida terrenal vas a vivir un infierno. ¿Sí? Y en no estoy diciendo especial con eso porque que el pecado tiene la capacidad de lastimarnos a nosotros mismos y lastimar a otras personas. Entonces, cuando vivimos desordenadamente, nos lastimamos a nosotros mismos y lastimamos a otras personas. Entonces, el argumento de las personas que dicen, bueno, pues entonces, si, por ejemplo, ¿no? Si todos vamos a ser salvos, pues entonces vámonos a pecar, ¿no? Eso quiere decir que en realidad no has entendido el evangelio, que simplemente nada más te estás reprimiendo tus ganas de pecar por deseo de alguna recompensa, por claro, deseo de ser exactamente. salvos. Y yo Te pienso estás que reprimiendo. conocer a Dios es, ajá. No, no, sigue, sigue. Sí, exactamente, o sea, eso habla más de nosotros, pues el hecho de estarnos reprimiendo, las ganas estamos mostrando el cobre, como dicen aquí en México, que nada más estamos por el, por la recompensa que vamos a recibir, pero no por Dios mismo, no por el Dios de amor, no por el Dios de misericordia. Entonces, realmente esto es lo relevante, amigo Pablo, que nosotros, nuestra intención es revelar el carácter de nuestro Dios, porque cuando lo vemos a través de Jesús, simplemente enamora. Y Pablo dice en Romanos 2:4 que es la misericordia y el amor las que nos guían a cambiar de mente con respecto a Dios, es decir, al arrepentimiento. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos la confusión de arrepentimiento con remordimiento, que es algo diferente. Remordimiento O sea, es lamentarme por lo que yo he hecho y estar en ese momento de culpa, de culpa, de culpa y que me aprisiona una cárcel mental en mi cabeza y no tengo consuelo, no tengo esperanza. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, que es diferente el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es metanoia en griego, que significa meta de mente, noia nuevamente, o cambio de mente, cambio de manera de pensar, cambio de opinión. ¿Sobre quién? Sobre Dios y por consiguiente sobre la realidad en la cual tú vives. Entonces, volviendo al tema, este mensaje de la salvación de todos o la reconciliación universal o la restauración de todas las cosas, como se dice también, también le llaman el universalismo cristiano, es un mensaje mal de llamado. reconciliación, más llamado universalismo cristiano, porque realmente ni siquiera se define de esa manera correcta. En realidad, el mensaje es la restauración o el restauracionismo. Y la iglesia de los primeros siglos predicaba y enseñaba y creía este mensaje. No es que nos hemos inventado Ismael, Oscar, Bastián y otras personas que son expositores de este mensaje, este mensaje. No, esto viene de Jesucristo en adelante. Pero ¿qué pasó? Llegó el siglo tercero y comenzó a meterse el paganismo en el cristianismo. De paso, voy a dejar aquí en alguna de la descripción aquí de este video un estudio que hemos hecho en el canal que se llama con respecto a la iglesia, qué es la iglesia, y ahí hablamos de fuentes bibliográficas e históricas de qué pasó y por qué todo vino, todos los credos, los edificios, denominaciones y demás. Todo fue traído por el paganismo, hermanos y hermanas y amigos que nos están escuchando. Les recomiendo de Oye, paso, Pablo, sí, 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 sí. sí, aquí yo pienso que vale la pena resaltar que nuestra intención no es que las personas crean igual que nosotros, porque no, Ah, no es la intención, pero sí, sí, sí es bueno, presentar otra que nosotros perspectiva. compartamos exactamente, pero desde mi punto de vista yo pienso que al menos deberíamos de sospechar, si está bien que no lo creas y que no lo aceptes, pero al menos deberías de sospecharlo, porque sabemos que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ese es el deseo de Dios. Eh,
Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y al decir el mundo, estamos incluidos todas las personas que hemos vivido en este planeta. Y si, por ejemplo, analizamos la cita de Isaías 46:10, Pablo, se me hace muy relevante porque Isaías, inspirado por Dios, escribe el deseo de Jesús, el deseo de Dios. Y él dice, en Isaías 46:10, dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Es decir, los propósitos y los deseos de Dios sencillamente se cumplen. En este contexto, ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos se arrepientan y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, yo no me preocupo, Pablo, porque esta responsabilidad no es mía. Esta responsabilidad está en Cristo, está en Dios. Y me hace mucho sentido porque en la parábola de la oveja perdida, el pastor sencillamente va y busca a la oveja y ni siquiera le pregunta si quiere regresar al redil. Sencillamente el pastor vuelve con la oveja en sus brazos y no sé si tú te has preguntado por qué, porque sencillamente le pertenecemos, Pablo, somos creación de él y sobre todo nos ama. Es imposible resistirse al amor del pastor. Y hay algo muy interesante que en ese estudio que estoy hablando, acá mostramos una pintura que se encontró en las catacumbas del segundo siglo, en las cuales fueron perseguidos los cristianos, y una de las pinturas, que voy a buscarla a ver si la encuentro, y cuando la encuentre ahí le voy a compartir en la pantalla, muestra lo que ellos pensaban del pastor, de Jesucristo, y de Dios mismo también, ¿no? Y muestran a un pastor que tiene en sus hombros, ¿a qué cosa? ¿A qué animal, perdón? A una cabra. Y al lado de él otra cabra y una oveja. Ese era el concepto que tenían en su cabeza de Jesucristo como Salvador del mundo. Pero ¿qué pasó? Cuando entran las denominaciones, cuando entran los credos, cuando se empieza a definir a Dios por parte de los griegos y los romanos, comienza la distorsión con respecto al mensaje del Evangelio. Y bueno, si yo, como le dijo recién Ismael, yo no pretendo que tú me creas a mí. Yo solamente te doy algunas herramientas para que tú, y con el junto al Espíritu Santo, como buen bereano, lo descubras por ti mismo. Nosotros tenemos todos una Biblia y todos tenemos el Espíritu Santo, de la cual el Señor nos revela y nos conduce a la verdad de Cristo, y Cristo nos muestra todos los aspectos que nos faltan descubrir. Por eso nuestra iniciativa de esta charla siempre ha sido esa: compartir el Evangelio de Cristo, realzar a Jesús en la Biblia, en los profetas, en Moisés, en Elías y demás, para que nosotros podamos comprender mejor el carácter de Papá Dios. Es una perspectiva diferente a la tradicional. Tú la escuchas, amigo y amiga, la escuchas, hermanos y hermanas la escuchan, y con oración y con ayuda de Dios descubren si esto es verdad. Como el ejemplo de los bereanos. Ellos eran de mente abierta. Y cada día que escuchaban a Pablo y a Silas predicar de las Escrituras, volvían a su casa, agarraban sus Escrituras y se ponían a ver si lo que realmente ellos decían era correcto. Ese debe ser lo que nosotros realmente estamos haciendo, perdón, de poder fomentar el Sí, espíritu sí, bereano. claro. Sí, Exactamente, ¿no es claro, cierto? en esta parte yo pienso que algunas de las personas que nos están escuchando, al momento que mencionaste el concepto de la cabrita, de la cabra, tal vez puede ser que algunas de las personas que se conectaron para ver este video les haya recordado la escena donde Dios separa a las ovejas de los cabritos. Y lo que está pasando aquí es muy interesante, Pablo, porque eso es una realidad. Va a haber una separación de ovejas y de cabritos. ¿Por qué? Porque Dios está dando a conocer una realidad, que va a haber una separación de ovejas y cabritos, y Dios te lo dice de muchas maneras, qué es lo que va a suceder con los cabritos. En partes dice que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, en otras partes te dice que van a ser pisoteados como las uvas en el lagar, en otras partes se menciona
como que van a ir con el jabonero. Son símbolos de la restauración. ¿Y a qué va alguien con el jabonero, Pablo? Va a ser enjabonado, a ser bañado, a ser limpiado. Igual del pisoteo de las uvas, sale jugo de uva. Igual, el elemento del azufre en el fuego es para purificar y separar las impurezas. Entonces, bueno, no necesariamente tiene que ser que van a ser separados para una destrucción literal, tomando en cuenta el carácter del Padre, que recordando que su deseo es que todos se vuelvan a Él y se arrepientan. Entonces también aquí vale la pena recordar el carácter y las formas que usa Jesús. Jesús nunca utilizó la violencia para concretar sus objetivos. Qué interesante. Interesante, él no usó nunca la violencia. Los reyes que venían a esta tierra, de esta tierra que tuvo Israel, ¿cómo gobernaban? ¿A través de qué? De la De la manipulación. guerra. Y eso que eran reyes que creían en Dios y usaban la violencia. Pero Jesús trajo como rey de este mundo, el verdadero rey de este mundo, no como el príncipe que se apoderó de este mundo de una forma robando, sino el verdadero rey del universo que va a ser el rey también de este mundo, trajo su reino a la tierra. Y su reino no es con violencia, sino es con amor, de perdón, de reconciliación, de humanidad. Y hay algo que esto le va a chocar a muchos. Pero realmente el verdadero humanista, el verdadero humanismo, lo dio a conocer Jesucristo. Porque él estaba preocupado por la humanidad, para poder salvarla de su propia naturaleza. ¿Por qué estoy diciendo verdadero humanismo? Porque el falso humanismo que hoy se entiende como humanismo es un humanismo egoísta, es un humanismo que no depende de un ente, un ser superior o una persona espiritual, agente externo, sino solamente en el yo, en uno, tú puedes, tú haces esto, tú haces eso. No, eso es un concepto tergiversado de lo que es la humanidad y el humanismo. Por eso, siempre hay algo de tergiversado y la realidad, ¿no es cierto? Pero Jesús, si estuviera en este mundo, de forma visible, de forma carnal nuevamente, él traería este nuevo concepto, que el humanismo era amar al prójimo y hacer el bien a los que te hacen el mal. Y Jesús lo hizo, no solamente en su vida, sino hasta en su muerte. Porque dijo, Padre, perdónalos, papito, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uy, extraordinario, ¿no? Y eso Sí, realmente es, claro. hay Este, que, sí, sigue, puede seguir. bueno, yo iba a continuar con la charla para avanzar. No sé si tengas otro comentario. No, no, avancemos nomás con las preguntas, dale. ¿Qué textos vamos a compartir ahora? Bueno, el siguiente texto va a ser Romanos 6:23. Romanos 6:23, muy Y, bien. y la pregunta sería, ¿el deseo de vivir o de morir fue lo que llevó a Elías? Pues se va a escuchar muy duro, pero ¿qué fue el de asesinar a Elías? ¿El deseo de morir o el deseo de vivir? Claro, ¿puedes repetir la pregunta? Porque en un momento se te congeló la imagen, no te pudimos escuchar. ¿Ok? La pregunta dice, ¿el deseo de vivir o de morir fue lo que llevó a Elías a asesinar? Y la cita, Romanos 6:23. Vamos a Romanos 6:23. Si quieres lo puedes leer tú, Isma. ¿Ok? Romanos 6:23 dice de la siguiente manera, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué interesante versículo. Pero analizándolo, ¿qué dice? La paga del pecado, en otras traducciones dice, el sueldo que te da el pecado es que la muerte. Y te lleva también a un deseo de tener muerte para otros, porque son lo que está conectado con los Sí, claro. frutos de la carne. ¿Los frutos de la carne cuáles son? Vamos a Gálatas para repasarlo. ¿Te acuerdas que lo habíamos hablado? Pero vamos a hacer un repasito. Gálatas 5, 18 y 19, creo.
Gálatas. Ajá, Sí, aquí lo tengo. ya. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras parecidas. Ahí está clarito. Arrebatos de ira, sectarismo, y también está hablando de odio. ¿Por qué razón mató a los profetas de Baal? ¿Porque los odiaba o lo que los amaba? Ahora, ¿fue fruto del ¿De qué espíritu? espíritu o fue fruto del pecado de la carne? Exactamente. Entonces la pregunta se responde de la siguiente manera. ¿Qué fue lo que llevó a Elías? Ya lo sabemos. ¿El deseo de vivir o de morir? ¿Qué piensas tú? El deseo de, el deseo de vivir. Es decir, yo me salvo y ellos que se mueran. Claro, exactamente, pero es un deseo egoísta. Jesús, en cambio, dio la vida por lo que lo estaban matando. Entonces, no es ¿Sabes una... qué es lo Sí, que pasa, Pablo? Aquí hay algo muy interesante, que yo pienso que Elías, hay una frase que dice que somos un reflejo del Dios al que contemplamos. En este caso, yo pienso que Elías entendía en claro. ese momento que la justicia de Dios se manifestaba en asesinar o en darle muerte al pecador, al pagano. Entonces, y bueno, o sea, desde mi punto de vista, ahora que nosotros tenemos el testimonio del Viejo Testamento y de lo que los profetas escribieron e hicieron, y que ahora también tenemos el testimonio del Nuevo Testamento con la vida de Jesús, podemos compararlo y realmente decir, ¿será que la actitud de Elías pasa la prueba de la vida o del testimonio de Jesús y cómo trató Jesús a los paganos, a las personas que eran idólatras, a los que practicaban incluso la inmoralidad sexual? Entonces, pues no pasa ese filtro, mi Pablo. Es algo muy diferente y esto es lo realmente duro, que nosotros, esto es lo realmente difícil de aceptar, porque nuestra justicia quiere darle el pago al que se ha equivocado, y en especial a los que se han equivocado de manera muy fea y muy dura, ¿no? Queremos darle Matarlos, ese pago, matarlos, destruirlos y que se exactamente. achicharren como pollos. Y yo mirando ahí Entonces, contento. muchas veces nuestro rechazo no es a lo que estamos predicando. En esencia, nuestro rechazo es el testimonio de Jesús, que Él no paga con muerte ni con destrucción. Y esto es muy duro de aceptar, mi Pablo. Sí, exactamente, amigo. Y bueno, ¿y qué sigue diciendo después? ¿Puedes compartir lo siguiente? Estoy avanzando. Ok, Elías experimentó descanso, culpa, dolor o depresión. Me quiero imaginar que después de que pasó todo esto, ¿no? Lo de la matanza de los sacerdotes. Ujú. ¿Qué tú piensas? Yo creo que las tres es lo que me inspiró a poder contar con este pequeño estudio, ¿no? Y sí, experimentó eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a ver por qué digo que experimentó eso. Primera de Reyes, vamos a leer entonces Primera de Reyes. ¿Qué dice el texto? Primera de Reyes 18, ¿no? 19, perdón. Primera de Reyes 19, versículos 1 al 4. Ok, ya lo tengo. ¿Lo puedes leer? Sí, dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Hasta el 4. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había arbustos y se sentó
a su sombra con ganas de morirse y dijo, estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Wow. Oye, Pablo, esta parte está muy interesante porque solo a una persona que hayan amenazado de muerte va a poder entender lo que estaba sintiendo Elías. Si a ti nunca te han amenazado de muerte, no podrás entender la razón por la que Elías se puso así. Pero solo alguien que realmente lo hayan amenazado de muerte sabe el miedo, la ansiedad, la desesperación Y y sumale toda a una la serie de cantidad de gente sentimientos que que mató. experimenta. Sumale la Sí, porque cantidad no, de no gente. mató solamente una persona. Mató 840 personas. ¿Cómo voy a vivir con algo ¿Sabes, Pablo? así? Quiero, quiero hacer una pausa aquí porque, híjole, a mí me cuesta pensar cómo es que muchas veces cuando nosotros escuchamos este tipo de citas, las confirmamos con un amén. Amén. Híjole, me cuesta, Pablo. Me cuesta porque, y bueno, hay muchas personas que, pues, que respetamos, ¿no? Que dicen, no, es que es la justicia de Dios y es que así se tiene que hacer. Pero vamos, si así se tiene que hacer, entonces, pues todos vamos incluidos, porque si la paga del pecado es muerte, pues todos vamos incluidos, Pablo. No, pero mi pecado es más chiquito. No, pero mi pecado no se puede comparar, pero es pecado el pecado tiene la capacidad de ir progresando. El problema es que nosotros muchas veces no nos animamos a progresar en nuestro pecado, por el miedo a las consecuencias o para no manchar nuestra imagen que tenemos en la sociedad, con la familia, ¿no? Pero, híjole, qué tremendo esto que experimentó Elías, Pablo. Y es tremendo lo que experimentó Elías, pero lo peor es que estaba en una depresión que se quería quitar la vida. Y por eso es que yo te decía que yo pienso que el haber matado a tanta gente le dio deseos no de vivir, sino de morir. Tú dijiste recién que de vivir, pero vivir de manera equivocada, pero realmente él mató porque quería morir. Inconscientemente mató porque sabía que él iba a llevar la muerte, o creía que Dios le iba a mandar un rayo, iba a partir el medio, no. El Dios, como dijiste tú, depende el Dios que tú contemplas, es el Dios que tú vas a reflejar. O tú eres el espejo de tu Dios. Si tú estás en el espejo de un Dios tergiversado, un Dios tirano, un Dios malévolo, un Dios sanguinario, un Dios asesino, ¿en quién te vas a convertir? Somos un reflejo del Dios al que contemplamos. Y precisamente me encanta, Exactamente. Pablo, porque si hay alguna persona que se puede identificar con Elías, hay una hermosa lección porque abandonó Dios a Elías por haber sido un asesino. No, No, ahora no le tranquilo, tranquilo, abandonó. eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ahí cuando viene la parte en la que vamos a mostrar que no vamos a hablar todo el tiempo malo de Elías. Elías experimentó el descanso, pero vamos a ver por qué. Mira, si seguimos leyendo el texto, en el versículo 19, vamos a leer el versículo 19, del capítulo 19, el versículo, vamos a ir al versículo 11. Dice así. Vamos a leer, perdón, el contexto del 10. Dice, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Él se había ido a una cueva, estaba triste, estaba deprimido, se fue a una cueva. He servido con gran celo al Señor. Escucha bien la palabra. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. La pregunta que yo me hice cuando leí este texto, ¿por qué está hablando del Señor como otra persona? Y el primero dice, el Señor le habló. Este es el ángel del Señor, el ángel del verdadero del Señor. El verdadero del Señor era Jesús antes de venir como un ser humano y le fue a buscar a Elías. El descanso de Dios lo fue a buscar a Elías en su depresión y en su pecado de genocidio. Sigamos. Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces el Señor Jesús, que quedaría mejor, le habló a Elías y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Padre, el Dios Todopoderoso.
pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, y acá ahora habla de vuelta, refiriéndose a Dios, reconociendo que este ser también es un ser divino, ¿no? Concedo contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que quedó con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Como que se está refiriendo que es la persona que se va a aparecer, que le va a confirmar quién es. Este que está hablando con él está diciendo que alguien que va a venir le va a mostrar quién es realmente el Dios vivo y el Dios de vida. Sí. Y sigue diciendo, sal, ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte, impetuoso, azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor, ¿qué cosa? No estaba en el viento. Muy bien. Luego vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado del terremoto, hubo un incendio. Y después del incendio hubo un suave silbo, un silbo apacible. ¿Y qué pasa? Cuando Elías oyó ese silbo apacible, ¿qué pasó? Se cubrió la cara con su mano y salió y se paró a la entrada de la cueva. ¿Y qué nos dice la pregunta con respecto a ese texto? ¿La tenés ahí? Elías experimentó descanso, culpa, dolor o depresión. Claro. ¿Y después? La otra pregunta, ¿será que el pecado nos distorsiona la mente con respecto a Dios? Sí, porque nosotros tenemos la común imagen de Dios de que fuego, viento destructor y terremoto. ¿Y qué dice acá? Que el Señor no estaba en ninguna de esas cosas. El Señor no estaba en Estaba ninguna de esas cosas. ¿Estaba en dónde? en el viento apacible. Me gustaría comentar con respecto a eso que las diferentes formas de percibir la justicia, ¿no? Porque Elías vivía bajo la justicia de la ley del talión, que decía ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si habían matado a los profetas de Dios, ¿qué tenía que hacer Elías? ¿Vengarse de qué manera? Asesinando también a las personas. Y lo bonito de esto y la enseñanza que tenemos, no de Dios hecho hombre, es que habéis escuchado ojo por ojo y diente por diente, más yo os digo. Les digo porque muchas veces se enseña que Dios no anula a los profetas, sino que los confirma. y pareciera que entonces Jesús está conviniendo en que está bien, sigan destruyendo y matando a las personas, pero no, hay que entender las palabras de Jesús cuando dice que Él no ha venido ni a anular ni a abrogar la ley o los profetas, que está diciendo que ya no podemos hacer las cosas como las estaban haciendo antes. Habéis escuchado ustedes ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo, amen a vuestros enemigos, no los maten. Entonces, realmente las escrituras están, como decía Jesús, para los que tengan ojos vean y para que los que tengan oídos escuchen. Es decir, para que pensemos y usemos nuestro cerebro, Pablo, y no nos dejemos llevar. Así es. Y quiero destacar esto, porque recuerden que Jesús dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Yo les daré Shabbat, yo Descanso. les daré sábado. Y con respecto a eso, ¿qué experimentó? Entonces, si seguimos más adelante, hoy voy a compartir un poco más lo que quiero llegar, ¿sí? Así los amigos que nos están viendo, los hermanos pueden entender. Después que hemos leído eso, ay, perdón, dice, después dice en Isaías que el pecado de distorsión, eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cómo Dios le dio el descanso a Elías? ¿Cómo le dio? ¿Qué acabamos de leer?
lo fue a buscar, ¿no? O lo masacró y lo mató Claro, como lo había matado, ¿no? Y bueno, y dice después, no, ¿qué le dio el descanso a Elías? Dándole la seguridad de que él no está involucrado en actos destructivos o catástrofes y desastres naturales. Repito la pregunta, ¿cómo Dios le dio el descanso a Elías, dándole la seguridad de que él no está involucrado en actos destructivos o catástrofes y desastres naturales? ¿Cómo el Señor se manifestó a Elías en la entrada de la cueva? ¿Cómo también se manifiesta hoy en nuestra vida? ¿Cómo? Lo claro. acabamos de leer. ¿Alguna cita para leer? Lo acabamos de leer recién. En un silbo apacible. Sí, Dando claro. la seguridad de que ya lo había perdonado. ¿Por qué no lo mató? Dios no mató a Elías. Dios le dio descanso a Elías. Y Dios le dio Exactamente. la revelación de su carácter, que no es un Dios destructor. Si quieres lo puedes volver a leer el texto por ahí, si no te... no Lo que me gustaría, realmente lo que me gustaría compartir con ustedes, a las personas que nos están escuchando, porque entonces no hay justicia divina. Bueno, sí la hay. Lo que pasa es que la justicia divina es diferente a la justicia de nosotros. Yo comparto un concepto de un pastor que dice que la justicia de Dios es dejarnos a las consecuencias de nuestras malas decisiones, porque el pecado nos lastima, Pablo, y nos da la recompensa del pecado. Pero la justicia de Dios, y gloria a Dios por eso, gracias a Dios por eso, que en su justicia Dios nos restaura para que volvamos a nuestro primer estado, un estado puro en el cual Dios nos creó sin pecado. Entonces, yo pienso que esta es la obra de Dios, Pablo, destruir el pecado que está dentro de nosotros para poder encontrar paz y descanso, así como lo hizo Elías. Porque te diré que el mismo amor que sentía Dios por Elías es el mismo amor que siente por ti, por mí y por todas las personas que nos están escuchando en este estudio. Y Él no va a fallar en su obra, amigo. Así es, amigo. Y quiero, estoy llegando ya al final, quiero leer cómo Dios se venga de sus enemigos. Está en Romanos 12. Romanos 12, del 19, perdón, de Romanos 12, sí, del 19 en adelante. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa justicia de Dios. Porque dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré, yo pagaré, ¿cierto? En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y harán que se arrepientan de su conducta. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Dios se venga de sus enemigos amándolos, perdonándolos y haciéndoles el bien. Y eso hará que se le arda la cara de vergüenza, dicen otras traducciones. Entonces acá vemos que Dios no es como un ser humano. Dios no es hecho o es un ser a imagen humana, de una imagen humana tergiversada por el pecado, sino es un Dios de amor que en vez de destruir y masacrar a pecadores como hizo Elías en ese momento equivocadamente, Él los perdona, Él los consuela y Él les atiende en su clamor de auxilio. Pero Elías, la buena noticia es que encontró el descanso en Cristo, en el descanso del silbo apacible. Y ese descanso podemos encontrarlo nosotros también en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Algo que quieras decir para terminar? Amén. Amén, amigo. Gracias por la palabra de Dios y gracias por este espacio. Esperemos y que los hermanos hayan sido bendecidos, ¿no?, con este estudio. Exactamente, gracias a ti, Isma. Y bueno, vamos a dejar entonces para
la siguiente parte, 2 preguntas que vamos a estar exponiendo la tercera parte. 2 preguntas interesantes. Moisés y Elías, ¿de verdad están en el cielo? ¿Qué nos dice Jesús al respecto? Vamos a verlo en la tercera parte. Pero y ahora para despedirnos, vamos a decir lo siguiente. Lo que vamos a exponer acá va a ser el resultado de tanto el estudio mío como el estudio personal de Chaga, y no somos dogmáticos, sino le damos la posibilidad de que vean una perspectiva diferente. Pero sí, nuestro deseo, nuestro anhelo es que ustedes acepten al Dios de Jesús, el Dios que vino a revelar que Dios es amor, y por esa razón su justicia se manifiesta de una manera de salvación, de perdón y restauración a toda su creación. Vamos a orar para terminar. Gracias, Claro. Señor, porque nos diste la oportunidad de poder conocerte. Gracias porque en la historia de los profetas podemos ver a Cristo Jesús, la perfecta imagen de tu carácter. Y gracias, Señor, porque podemos también de esa manera poder aprender más acerca de ese reino que has traído a la tierra a través de Jesucristo. Bendice a las personas que van a escuchar este diálogo, que puedan ser bendecidas y se sientan amadas por ti, y que de esa manera podamos seguir llevando tu mensaje de la reconciliación a todo el que está perdido. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Amén. Nos vemos en la parte 3 para seguir estudiando juntos en este diálogo entre amigos que hemos hecho la iniciativa para que ustedes puedan también, junto con nosotros, estudiar la palabra escrita y a Cristo, que es la intérprete de ella. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga y recuerden que Dios es bueno siempre.